al público aquí asistente, que hoy ha sido poco menos concurrida, pero espero que se vayan integrando a lo largo del evento, y bueno, a las personas que nos acompañan en redes. Les doy la bienvenida a la quinta mesa, penúltima mesa del Seminario Café Debate de Cultura Política en su edición del trimestre 24I, que titulamos Género y Reconfiguración Social, de dónde viene y a dónde va la violencia. Ya tendré oportunidad mañana de platicar un poco el contexto del seminario permanente de Género y Reconfiguración Social. Solamente ahorita quiero decir que cuento con el agrado de presentar a colegas que prácticamente estuvieron en todo el seminario, a Ricardo y Fabiola, que eso me da muchísimo gusto, que hayan sido como de las personas más consistentes a lo largo del seminario, y que pues hoy día nos vienen a presentar algunas notas de investigación que si bien pudieron o no surgir en el seno del seminario Género y Reconfiguración Social en el periodo que trabajamos el año pasado, sí quizás se pudieron haber nutrido algunos de sus planteamientos con las lecturas que pues estudiamos en aquel año, hace un año. Entonces voy a presentar el primer trabajo, la primera ponencia a cargo del doctor Ricardo García Jiménez y de la doctora Tsushima Mendoza Benítez, que la titulan como La Escuela y la Reproducción de la Violencia hacia las Niñas, un estudio de caso, San Agustín, Loxia, Oaxaca. Voy a permitirme leer la semblanza de ambas personas. El doctor Ricardo García Jiménez tiene un postdoctorado en Ciencias por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Ciudad Zitácuaro, Michoacán, México. Es doctor en Ciencias Forenses con especialidad en Sociología Criminal por el Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Iztapalapa. Además, tiene la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca desde abril de 1996 a la fecha. Es catedrático por asignatura de fines de semana en los programas de maestría y doctorado en modalidades semi-escolarizada de la Universidad Santander, Unidad Académica Oaxaca. Catedrático por asignatura de las materias Sociología Criminal y Victimología en los programas de maestría de Ciencias Penales y Ciencias Forenses del Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es periodista independiente y colaborador en diferentes medios de comunicación, radialista en distintos proyectos radiofónicos comunitarios, ha escrito diferentes artículos académicos para revistas internacionales, coordinador y editor de libros y colabora para diferentes portales electrónicos de información. Además, es evaluador en revistas internacionales y miembro del Consejo Científico en distintas revistas científicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son derechos humanos, equidad y violencia de género, sociología criminal, victimología, partidos políticos en el estado de Oaxaca y la Mixteca, y pensamiento complejo y teoría general de sistemas. Por su parte, la doctora Tsushima Mendoza Benítez es originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander, maestra en Educación Básica por el Instituto Multidisciplinario de Especialización y licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo. Durante 10 años ha sido docente de primaria en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en la región de la Sierra Sur, actualmente docente de primaria en el Istmo de Tehuantepec. Es colaboradora en algunos portales electrónicos de noticias en el estado de Oaxaca. Sus líneas de investigación son educación básica, problemas de socialización entre niñas y niños, problemas de comunicación entre niñas y niños,
y factores sociales de la violencia de género entre niños. Entre sus últimas obras se encuentran una del 2024 de reciente publicación que titula La escuela y la reproducción de la violencia hacia niñas, un estudio de caso, en Agustín Lochicha, en Oaxaca, publicado por la revista de Ciencia y Sociedad, y otro también del 2024, La escuela como espacio de reproducción de violencia hacia las niñas, el caso de la primaria Redención de la Raza, San Agustín Lochicha, Oaxaca. Bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Ricardo y a la doctora Tsushima. Adelante, colegas. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Ricardo García Jiménez y la compañera, la doctora Tsushima. Nos ubicamos acá en el estado de Oaxaca en diferentes puntos. Yo me encuentro en la Mixteca oaxaqueña, pegado a la parte de Puebla. La doctora Tsushima se encuentra en el istmo de Tehuantepec, ya un poquito más pegado hacia la parte sur del país. Estos son dos extremos en los que nos encontramos. Bueno, pues antes de comenzar, pues esta plática, más que una conferencia, pues es una plática, es un anecdotario, pues de lo que vivimos, en el caso de la compañera Tsushima, que ella tuvo presencia en esta región donde se hizo el estudio. Pues es importante señalar que en el caso de este sector de la población que son las niñas, pues es un sector que a nivel nacional, en el desarrollo de la misma investigación, nos encontramos que no hay estadísticas que manejen los tipos de violencia, las formas de violencia en el sector que a nosotros nos pareció interesante resaltar. En ese aspecto creo que vale la pena señalar este punto, porque en las estadísticas oficiales, las que maneja INEGI, pues empieza a considerar a la población de mujeres sujetas a violencia a partir de los 15 años en adelante. Entonces, bueno, ese otro sector, es decir, de las niñas que empiezan a asistir a las instituciones educativas más o menos a los 3 4 años, a los 13 años, no se tienen estadísticas que pongan en relieve las formas, los tipos, los lugares de las violencias. Eso fue algo que nos encontramos cuando empezamos a desarrollar esta investigación. Existen estadísticas que no sabemos sus fuentes de procedencia, no tenemos su metodología, en donde organismos nacionales, asociaciones civiles, como también organismos internacionales, dan referencias o dan cifras de las formas y tipos de violencias hacia las niñas, pero no es clara esa metodología. Entonces, este es algo que nos llevó precisamente a profundizar más y empezar a aportar un granito de arena para tratar de empezar a entender estas formas de violencia que se dan sobre todo en lugares rurales, de condiciones indígenas, en donde muchos de estos municipios en el estado de Oaxaca se encuentran muy aislados de los centros o municipios urbanos y generan las condiciones precisamente para poder empezar a entender cómo se dan estas formas de violencia. Entonces, bueno, esa es una parte importante que queríamos resaltar porque no existen las estadísticas necesarias para conocer más de fondo, con una forma más amplia, un panorama más detallado, más fino de esas formas de violencia precisamente en la escuela. Entonces, bueno, esto lo queremos resaltar porque la información que nosotros vamos a presentar o se desarrolló en la investigación, pues son estadísticas que se hicieron de manera muy rudimentaria. Nos llevó mucho tiempo, sobre todo más a la compañera Tsushima, que ella como directora de la escuela donde estuvo trabajando un tiempo ahí en la región Losicha, le llevó trabajo, invirtió tiempo más del necesario para poder entender el fenómeno que se da en las instituciones educativas
de nivel básico están asociados a la violencia, pues, de género, en este caso de las niñas. Entonces, esta es una manera de presentar y colocar el problema que vamos a platicar en un momento. Maestra Tsushima, la dejo. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bueno, estoy muy agradecida por esta oportunidad que tenemos de poder compartir parte de la investigación y de los resultados que realizamos. Voy a permitirme compartir la diapositiva. Bien, la escuela y la reproducción de la violencia hacia las niñas es un estudio de caso que se realizó en la comunidad de San Agustín Losicha, en el estado de Oaxaca. Y bueno, consta de una investigación de aproximadamente 5 años, más o menos. Para, para comenzar, la violencia hacia la mujer ha sido un tema que ya se ha abordado en este espacio. Sabemos que es un problema social muy importante. Sin embargo, como docente, surgió la necesidad y la curiosidad por analizar, por conocer, por describir, sobre todo, cómo se da esta violencia específicamente en las relaciones interpersonales entre los niños y las niñas en este ambiente, en la educación básica, en la educación primaria, sobre todo, ¿no? Que es donde yo estuve elaborando. Y de ahí nace esta preocupación y de ahí nace esta investigación. Bien, como contexto, la comunidad de San Agustín Losicha ya tiene antecedentes de violencia a nivel político. Es, es sabido, bueno, su historia, pero puntualmente como violencia hacia las mujeres, pudimos descubrir gracias a las entrevistas que se hicieron a diferentes actores de la comunidad, que existe una violencia institucional, psicológica y reproductiva hacia las mujeres. ¿Por qué? No existe específicamente en San Agustín Losicha un, una atención a nivel legal sobre las cuestiones de violencia. Para poder abordar estos temas es necesario trasladarse a la ciudad de Miahuatlán o a la ciudad de Puerto Escondido, y esto supone 2 horas por lo menos de traslado y por supuesto un desgaste económico también. Entonces, en cuestiones específicas de violencia hacia la mujer se encuentra descoberturado, por lo menos institucionalmente. No hay instituciones que se encarguen de esto. Psicológicamente tampoco hay un apoyo, ni siquiera particularmente hasta hace 1 o 2 años había atención psicológica en la comunidad. A partir del 2021 se abre el Centro para el Desarrollo de las Mujeres. Sin embargo, este centro no es un programa estable ni permanente. Tiene periodos, según la política, en la que abren y cierran este apoyo un poco de asesoría legal y un poco psicológica, pero repito, no es permanente y es algo relativamente nuevo. Entonces, en el transcurso de la investigación no existía. ¿Por qué se menciona una violencia reproductiva hacia las mujeres? Ya, en una entrevista que se le realizó a la enfermera del centro de salud, nos comentó de varios casos en los que las mujeres no tienen la libertad para elegir los métodos de planificación familiar independientemente. ¿Qué quiere decir? Que tienen que pedirle autorización a sus parejas y que son ellos los que deciden si pueden o no pueden llevar algún método, ¿no? Entonces, esto ya significa pues una violencia hacia ellas, ¿no? Eh,
Doctor, ¿quiere abonar a este contexto? Sí, claro. Hay que recordar también, sobre todo en el imaginario social y a partir de periódicos nacionales e internacionales, un suceso que marcó muy fuertemente a la región Los Isha. Estamos hablando allá por el año de 1990, 92, 95, casi toda esa década, que fue precisamente el surgimiento de la guerrilla. Estamos hablando en particular del EPR. Durante mucho tiempo en esta zona y en esta región en particular, que es la región Los Icha, compuesta por estos municipios que tenemos ahí en la pantalla, se consideró que fue un lugar de bases de apoyo de este grupo guerrillero. Se menciona en diferentes medios de comunicación que el Ejército Popular Revolucionario, en su irrupción, hace una irrupción violenta, tomando varias cabeceras de esa microrregión, como también de parte de la costa oaxaqueña. Esto, de alguna manera, marcó esta región como centro de entrenamiento guerrillero y en respuesta, el gobierno estatal, el gobierno federal de aquel entonces, incursionan con el ejército, marina y policía estatal en rondines que se dieron por toda esta parte del estado de Oaxaca, en esta región Los Icha. Esto generó que esta o estas poblaciones quedaran bajo el estigma precisamente de ser centros de entrenamiento guerrillero, que generó constantes atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades federales a través de elementos del ejército de diferentes regiones cercanas a los Ishas. Esto generó que en esas incursiones, pues la violencia se recrudeciera hacia toda la población, sin excepción alguna, hacia hombres, mujeres, ancianos, niños, llegándolos a acusar precisamente, pues, de ser parte de Ejército Popular Revolucionario. Esta región, en particular, ha sido, a través de los medios de comunicación, pues, estigmatizada por ser un lugar en donde la violencia, no nada más por parte del Estado, sino también a través de personas infiltradas en comunidades, llevaron más recientemente a conflictos al interior por disputas de tierra, diferencias entre familias y una gama importante de formas de violencia que se manifestaban en asesinatos, se manifestaban en secuestros, desapariciones, en desplazamientos forzados, etcétera. Entonces, esto generó precisamente que esta región en particular pues haya vivido durante varias décadas precisamente estas formas de violencia en donde los miembros de esas sociedades, de esos grupos, empezaron a familiarizarse, a naturalizar la violencia. Y dentro de estas formas de violencia, el último eslabón en donde se va transmitiendo formas, modos, tiempos, lugares de violencia, pues siempre han sido los niños. Lo que se ve en la casa, lo que en la casa es de alguna manera influenciada por el contexto social, pues va a ser transmitido hacia la manera de pensar de los niños y de las niñas, haciendo que esta región tenga una naturalización de la violencia como algo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Por eso es importante resaltar estos elementos que estamos señalando para poder entender cómo la escuela, en este caso, la escuela primaria, ubicada ahí en San Agustín Los Icha, la única escuela en la cabecera municipal, empieza a naturalizar precisamente esas formas de violencia que vamos a explicar más adelante. Entonces, aquí lo importante es entenderlas para tratar de encontrar aquellos mecanismos que pudieran desactivarlas, porque es una violencia que viene desde fuera, se retroalimenta en las diferentes instituciones y sigue existiendo en toda la estructura social que conforman estos municipios
de esta parte de Oaxaca. Entonces resulta interesante tratar de entender cómo es que estas desigualdades, estas diferencias, pueden también desde el punto de vista teórico ser descritas y para ello precisamente nos apoyamos en la teoría de la reproducción, que nos ayudó a tratar de dar una descripción muy somera, no muy profunda, pero sí muy puntual del fenómeno de la violencia. ¿Continuamos? Ok, como comentaba el doctor, todo este contexto, todo este antecedente de violencia, tanto a nivel general como específicamente hacia las mujeres, y aunado a la experiencia, a la práctica docente que tenía en esta escuela, pues da como resultado esta inquietud por conocer de qué manera y cómo en la escuela primaria se reproducen estos patrones de violencia específicamente hacia las niñas, ¿no? Se elaboró pues todo el proyecto para poder abordarlo con un enfoque mixto. El diseño fue un estudio de caso porque, bueno, estudiamos específicamente esta escuela primaria en en la que ella laboraba. La población general fue de 14 profesores. Se realizaron entrevistas a, a 6 de ellos. Eh, y bueno, en total habían 266 alumnos y alumnas, solo que la muestra fue de 149 niñas a las cuales se le aplicaron encuestas eh, dirigidas específicamente a ellas para conocer em, con qué frecuencia y de qué forma eran ellas víctimas de 3 tipos de violencia que se seleccionaron para este estudio. Se seleccionó la violencia física, la violencia psicológica y la violencia simbólica, que es la que, bueno, rescatamos de la teoría de Bourdieu, de la reproducción social, para poder para darle una explicación, para darle un soporte a las otras violencias. Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas, como ya lo comenté, a los docentes, encuestas dirigidas hacia las niñas y guías de observación en las que participaron, bueno, pues tanto los docentes que nos apoyaron, como pues una servidora que también estuvo activamente en su aplicación. Para dar una, una guía teórica a este estudio, pues se recurrió a la revisión sistemática eh, del metaanálisis de cada uno de las fuentes que fueron consultadas. Doctor, ¿quiere Sí, claro. darnos? En este caso, optamos para dar esa solidez a la explicación teórica, la revisión, pues, de varios documentos relacionados, sobre todo, pues, a la forma de reproducción de la violencia, sobre todo en la escuela, utilizando estrategias propiamente, como es elaborar cadenas de búsqueda a través de lo que son las formas de una lógica booleana. Pudimos hacer algunas cadenas para poderlas meter a sitios electrónicos, bases de datos como las que tenemos ahí, para encontrar los documentos, los textos que se acercaran a una explicación de estas palabras clave que vienen asimiladas y diluidas en el estudio. Entonces, bueno, nos arrojó una gran cantidad de documentos para tratar de filtrarlos en estas fuentes, en estas bases de datos y a través de un proceso que tuvo que ver también con lectura de títulos, de resúmenes, hacer alguna revisión rápida de cada uno de los materiales que pudimos copilar, pues vinimos filtrando hasta llegar más o menos a 64 textos, que son los que nos pudieron apoyar para dar una explicación al estudio descriptivo que estábamos realizando, que se realizó. También cabe mencionar que el estudio duró mucho tiempo, sobre todo porque la doctora Tsushima
para poder aplicar las encuestas a los niños. Lo hizo en un periodo de tiempo prolongado, sobre todo porque muchas de las niñas no estaban familiarizadas con las palabras o conceptos que describen una forma de violencia específica. Ella tuvo que hacer el esfuerzo de traducir al nivel de entendimiento a las palabras de las niñas que cursaban el primer año, segundo, tercer año de educación primaria, como también de aquellas niñas que cursaron el cuarto, quinto y sexto año. Entonces, la idea era tratar de que ellas, las niñas, a través de el acompañamiento y una entrevista y una conversión de palabras, conceptos, para que las niñas lo pudieran entender, la pregunta que se estaba formulando y las opciones que estábamos dándole, fue lo que también nos llevó mucho tiempo precisamente poder obtener la información necesaria para poderla procesar. Esto, repito, tomó bastante tiempo, o sea, el estudio teníamos programado en hacerlo en 3 años, se prolongó a 5 años, también por diferentes causas que estaban asociados a la parte administrativa que le tocó a la maestra Tsushima. Ella al principio era docente en la institución, con los cambios, movimientos que se dieron en el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, pues la cambian y la dan como directora, le dan un nombramiento provisional y bueno, esto limitó el tiempo que ella tenía para poder seguir haciendo el ejercicio de la aplicación de estos instrumentos. Entonces, bueno, esto lo comentamos por el hecho de que llevó un tiempo importante, ¿no? La recopilación de los datos. Entonces, quisimos de alguna manera, pues que la explicación y la descripción de cada una de las preguntas que se formularon tuvieran un sustento teórico a partir de esta implementación que es esta revisión sistemática. Entonces, esto nos ayudó pues a fundamentar muy bien cada una de las preguntas en dimensiones que ya la doctora Tsushima señaló, que son formas de violencia física, formas de violencia psicológica y formas de violencia simbólicas, y al interior de cada una de estas dimensiones se formularon indicadores para traducirlos en preguntas y estas preguntas tener opciones muy particulares y todas estas relacionadas a una parte teórico-conceptual de las teorías que utilizamos y de los diferentes autores que también reforzaron nuestra explicación. Entonces, eso es lo importante de la parte metodológica de la investigación. ¿Continuamos? Claro, bueno, la parte emocionante. Los resultados después de este proceso, pues de recabar datos, de hacer la revisión teórica, se hizo el análisis estadístico de los resultados y también cualitativo. Y bueno, como, como en muchos casos, descubrimos que por lo menos el 44% de las niñas que respondieron a las encuestas ha vivido un episodio de violencia, el cual consta de jaloneos, empujones, manotazos, eh, patadas, incluso eh, cachetadas. Que ha existido alguna de estas manifestaciones de parte, sobre todo, de sus compañeros de clase, de sus compañeros dentro del salón de clases. Un 35,2% ha sido por un agresor eh, de su misma edad, digamos, ¿no? En cuanto a la violencia psicológica, también hubieron indicios de violencia psicológica como son agresiones verbales, humillación, amenazas, censura, incluso indiferencia, burlas. Todas estas, todos estos ítems fueron explicados a las niñas, ¿no? Se les dieron ejemplos de en qué caso, por ejemplo, es una agresión verbal, qué clase de insultos, qué clase de palabras se utilizan para que sea una agresión verbal. Y bueno, las niñas fueron contestando y como vemos aquí, pues por lo menos 52%, 45%, 40%
de las niñas mencionan que sí han escuchado este tipo de, pues de violencias, ¿no? No lo clasifican de esta forma, pero ya he explicado, dicen, sí, sí, me ha pasado. Eh, Otra vez, el agresor ha sido uno de sus compañeros y en su mayoría ha sido dentro del aula o dentro del espacio escolar, ¿no? En cuanto a la violencia simbólica, que es, digamos, la que no se ve, como la psicológica, que es la que tenemos ya muy normalizada y que pienso que es importante también darle esta visibilidad para dejar de normalizarla. Eh, bueno, el 59,2% de las niñas indica que su vestimenta se limita a la blusa, la falda, sus mallitas o sus calcetas y sus zapatos. ¿Qué significa el control de la vestimenta para las mujeres? Bueno, pues una limitación física, ¿no? Un control que tal vez no es explícito, pero la sociedad nos ha enseñado que así tenemos que vestir, que las niñas tienen que ser así, a pesar de que en la institución se les da la libertad. Por ejemplo, que en época de invierno las niñas puedan usar pants o algún pantalón, y aún así las niñas siguen llevando falda. ¿Por qué? Porque tanto ellas como sus papás ya están acostumbrados a que las niñas usan falda en la escuela, ¿no? Un 60% de las niñas no ha escuchado sobre mujeres en la historia, salvo Sor Juana Inés de la Cruz o no sé, Margarita Maza de Juárez, como la esposa de Benito Juárez, ¿no? Entonces, es importante que se nos nombre, que se nos dé un lugar en la construcción de nuestra realidad. Y en las escuelas esto no está sucediendo, por lo menos en el transcurso de esta investigación, no, no se estaba viendo de esa forma. Y bueno, ese fue un resultado visible en cuanto a la violencia simbólica en esta institución. El 56% de las niñas sufre de exclusión y bueno, tiene relación con que han sido desplazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños asumen los espacios eh, compartidos como suyos, ¿no? Ellos son dueños de las canchas, ellos son dueños de los espacios que ocupan mm, más, más, más lugar, ¿no? En la escuela. Ellos lo ocupan jugando fútbol, jugando básquetbol, haciendo actividades diversas y las niñas son replegadas a las orillitas, a las esquinas, a observar, a jugar platicando o incluso a estar dentro del salón porque ellos lo abarcan todo, ¿no? Ellas son excluidas, ellas son desplazadas. Incluso para los trabajos dentro de los salones, los niños las ven como inferiores, ¿no? O como alguien con quien no deben reunirse. Eh, en cuanto a las responsabilidades, es curioso también porque a las niñas les es delegadas, sobre todo, a actividades que tienen que ver con lo que se espera de ser una mujer, ¿no? De cuidado, de organización, de todo esto que a nivel adulto lo hacen las mujeres en el hogar, ¿no? Entonces, como vemos con todos estos resultados que la escuela está funcionando como un reproductor de esta realidad que está sucediendo fuera de ellas y cómo a partir, incluso desde sus años de educación básica, desde los 6 a los 11 años, ellas empiezan a aprender que esta es su realidad, que así ha sido siempre y que así ha estado, así será, ¿no? Entonces, esto también se aprende, quizá involuntariamente, quiero pensar, porque ya es parte de nuestro, del sistema en el que estamos, ¿no? De un sistema patriarcal que así nos ha educado y que se viene reproduciendo en las escuelas. Entonces, esta
investigación nos dio estos resultados. Sí, en la escuela estamos viendo estos tipos de violencia, estamos viendo que se está reproduciendo y que las niñas pues lo están recibiendo así, ¿no? Doctora Mendoza, 5 minutos, por favor. Aquí, vamos, rapidísimo. Por lo menos el 34.4% ha considerado desertar a causa de estas violencias, a causa de estos tratos. Del 41% se han quejado con sus mamás, con sus papás, el 33% lo ha hecho con los maestros, pero el 28.2% dice, no, a mí no me hicieron caso, yo estaba acusando que me dijeron esto, que me hicieron esto, pero no me están haciendo caso, ¿no? Otra vez se está reproduciendo, digamos, el modelo de los adultos en las niñas. Y bueno, como conclusiones, pues lo tenemos ahí, ¿no? Podemos afirmar que la violencia hacia las niñas se está reproduciendo en la escuela, tanto física, psicológicamente, y tiene todo este refuerzo por medio de la violencia simbólica que permite que se siga, que se mantenga este estatus de control hacia ellas. Y bueno, en mi caso puedo concluir en que este estudio pues nos puede servir para poner sobre la mesa lo que está sucediendo en las primarias y que esto puede ayudar a las niñas y también a los docentes a poner atención a lo que está sucediendo y que podamos deconstruir eso, desaprender y poco a poco ir formando pues un nuevo mañana para todas nosotras, ¿no? Doctor. Sí, pues yo apunto lo mismo que la doctora Sujei. Fue interesante observar todas estas conductas que a veces parecen invisibles ante nuestros ojos, pero que en una realidad muy particular, muy concreta como es esta escuela primaria, pues los patrones de violencia, la identidad que se forma a través de una familia, una sociedad patriarcal, pues está constantemente retroalimentando y las escuelas son parte también de ese engranaje. Y lo interesante es tratar de desactivarlas, tratar de hacer un proceso inverso para poder romper con estos círculos de violencia que comienzan desde la niñez hacia la parte adulta. De nuestra parte, pues agradecemos por su atención. Posteriormente, este trabajo lo vamos a tratar en su amplitud, publicar como un libro, porque hay bastante información que pudiera ser muy útil para conocer esas diferentes formas de violencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Gilberto. Muchas gracias a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Tsushima y doctor Ricardo. Les pido un aplauso para las... interesante investigación empírica. Yo tendría algunas preguntas. Si nuestro público nos deja, quizá les plantee hacia el final, sobre todo con la cuestión metodológica, porque creo que eso es lo interesante también de su investigación. Pero antes de eso voy a darle la palabra a la doctora Fabiola Teresa Vargas Valencia, quien nos va a presentar ahora su trabajo titulado Género y Sexualidad, una discusión epistemológica en torno a la configuración de la trata de personas en las infancias. Voy a leer la semblanza de la doctora Fabiola Teresa Vargas Valencia. Es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora independiente. Realizó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, Tijuana, Baja California, México. Desde 2024, en el marco de los estudios de la ciudad, aborda el fenómeno de la trata de personas en el estado de Baja California, México. Entre el 2017 y el 2018 constituyó el Observatorio Territorial Ciudades para la Paz con perspectiva de género con el tema de la trata en Baja California, una propuesta para la constitución de alianzas entre diversos actores sociales de la región. Estudia además temas de fronteras, migración, participación política de las mujeres, identidades sociales, embarazo juvenil, infancias, juventudes
y el derecho a la ciudad. Desde el 2020 estudia la trata de personas en el Perú. Algunas de sus obras más recientes son La trata de personas en el Perú, una mirada enfocada en regiones con apertura a la migración global, del 2022, y La trata de personas, dilema de la frontera norte de México, un análisis de política pública en Baja California, desde una perspectiva de género y los derechos humanos, desde el 2018. Ambos artículos publicados en la revista Huellas de la Migración, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin más preámbulo, le dejo la palabra a la colega doctora Fabiola Vargas Valencia. Por favor, Fabiola. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Solamente mencionar que estudio el fenómeno de la trata de personas desde el 2004 y voy a compartir con ustedes el siguiente tema que quiero agregar y subir. Bueno, me parece que ya se observa, ¿verdad? Dígame que. Sí, exacto, ahí en la presentación, perfecto, por favor. Pero no quiere entrar la forma de presentación. Ustedes la ven como presentación, yo la tengo como PowerPoint. No la vemos como PowerPoint, sí. No sé por qué no quiere entrar. De repente voy quisiera cerrar mi... Quizás Fabiola, si le pones en compartir pantalla Y selecciona la presentación. y seleccionas la presentación. Bueno, a ver, permítanme un ratito. Que está en pausa, dice. Creo que tiene que ver con la presentación de los compañeros. No, me parece que más bien que quizá tengas abiertos otros documentos o tu escritorio que no permiten que veamos sino el PowerPoint. Si quiere No. que deje de compartir y vuelva a compartir. Sí, o si puedes dejar de compartir y volver a hacer, para ver si se puede solucionar desde ahí. No. ¿Ya? Sí, ahora lo que vemos es tu correo electrónico, entonces eso Sí. es exactamente lo que parecía que compartías hace un rato. A ver, permítanme. Ay, qué pena que se esté demorando tanto en este... A ver, cierro nuevamente, disculpen. Sí, ahora vemos tu portal de noticias y esas cosas. Ya. Entonces ahora... Creo que ahí sí. No, ¡Ay! sí, ¡Qué quizás lástima! cierras todas las pantallas que tengas abiertas y solo dejas abierta y sobre el escritorio el Sí, solo PowerPoint. tengo el PowerPoint, solo tengo el PowerPoint. Ya, entonces ahora está aquí. Ahora sí, si quizá le das en... Exacto, ya Listo. la vemos. Sí, Fabiola, te comento que a partir de ahora 20 minutos, por favor. Te avisaré cuando Claro te... que sí. Bueno, entonces voy a leer la presentación para cumplir con el tiempo. En esta oportunidad quiero presentar el tema que estoy trabajando. Es un estudio sobre género y sexualidad y una discusión epistemológica en torno a la configuración de la trata de personas en las infancias. Me voy a ir rápido. Después de la pandemia, el fenómeno ha sido una crisis que cambió los patrones de la trata de personas y ha dificultado la identificación de las víctimas. A nivel global, el número de víctimas detectadas descendió 11% en el 2020 respecto al 2016. Igualmente, el número de condenas por el delito de la trata disminuyó 27% en el 2020 con respecto al año anterior. Para el 2023 ya la ONU dice que hay más de 180 naciones que han ratificado o se han adherido al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Desde el Estado, de la Oficina de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente se calcula que 27.600 millones de personas son víctimas de la trata en todo el mundo. Y desde la Oficina de la ONU en contra de las drogas y el crimen organizado nos menciona que las infancias víctimas ocupan aproximadamente la tercera parte del total. La definición de explotación sexual en las instituciones públicas, como la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, menciona que este fenómeno se presenta en los casos en que una persona recluta, alberga, transporta, proporciona, obtiene, patrocina o solicita a otra persona que participe en sexo comercial con un niño menor de 18 años. En estos casos, el elemento consentimiento desde la víctima en menores es irrelevante. Para iniciar el planteamiento del problema, he retomado 3 casos sobre trata de personas en su modo de explotación sexual infantil durante la trayectoria que he ido revisando el tema y estudiándolo. El primer caso es en México, Baja California, frontera con Estados Unidos, en el 2017. Hicimos un estudio a un grupo de víctimas del refugio de la Red Binacional de Corazones, 18 niñas de 6 a 7 años de edad, víctimas. Intervinimos con un taller sobre infancias y derecho a la ciudad y aplicamos cuestionarios. El segundo caso es en la región de Madre de Dios, en el Perú, un estudio que realicé y hay un artículo del 2021. La región Madre de Dios es un territorio de frontera con Brasil y Bolivia. Ahí investigamos la explotación sexual y laboral de mujeres jóvenes, niñas y niños en zonas donde la dinámica económica se enfoca en la extracción de oro y la tala de árboles. El tercer caso es una revisión del informe en México que titula "Es un secreto la explotación infantil en la escuela", del 2021. Este informe documenta casos litigados por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia en representación de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual organizada en escuelas. El informe incluye documentación de casos a través de peticiones de acceso a la información y revisión hemerográfica. Se trata de 18 escuelas en 7 estados de la República Mexicana. En general, los hallazgos que se encuentran es que el núcleo de la explotación sexual se circunscribe a los ámbitos y espacios en los que las infancias transcurren su día a día, las familias, el barrio y las escuelas. De esta manera, pues son personas próximas quienes agreden, familiares, amigos, vecinos, que conducen y o entregan a las menores o menores para la explotación y el comercio sexual. Además de la grave afectación psicológica, los cuerpos de las infancias son usados como objeto, son marca y uso de la violencia extrema sexual. Respecto a las escuelas, y específicamente en este ámbito, se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar. La investigación logró identificar estos patrones delictivos que indican la posibilidad de que numerosas preescolares y primarias han sido capturadas y utilizadas como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea. En 14 escuelas los niños hicieron referencia que los tomaron fotografías o grabaciones durante el abuso sexual. Esto es conocimiento desde hace muchos años por las fiscalías locales y la federal, pero sin embargo en las investigaciones se ignora la actuación conjunta y organizada de los adultos agresores, lo cual resulta en definir casos de abuso sexual individuales, más no un patrón de crimen organizado de grupos de adultos. Como dato de actualidad, encontramos que si bien la explotación sexual infantil es un problema social y antiguo, un componente virtual es producto de nuestra era, del capitalismo contemporáneo. Según Braidotti, nos hemos convertido en cuerpos biomediados. En su obra El conocimiento poshumano, la autora plantea como objetivo demostrar que la mediación tecnológica es central para la nueva visión de la subjetividad en los seres humanos.
y que ésta constituye el terreno para nuevas reivindicaciones éticas. Así, la comunicación a través de redes sociales, el acceso sin restricción geográfica a material electrónico y el anonimato del mundo virtual son elementos que generan escenarios para la comisión de delitos desde la privacidad del agresor. Los hallazgos indican que los informes institucionales públicos y privados post pandemia hacen énfasis en esta dimensión virtual panóptica que es definida por Foucault en Vigilar y Castigar como una máquina que disocia la pareja ver-ser visto. Entonces, las preguntas principales que surgen de lo anterior es: ¿cuál es el estado actual de las infancias como sujeto social? ¿Cómo explicar la génesis de la explotación sexual en contra de las infancias? ¿Cuáles son los factores en la configuración del fenómeno de la trata de personas, en su tipología de explotación y comercio sexual de las infancias? Entramos a la discusión epistemológica de género y sexualidad, y en esto me baso en los planteamientos de Rosy Braidotti y Rita Laura Segato como principales. Braidotti nos dice que el capitalismo es un sistema que mercantiliza, lucra con la vida e incluye la muerte y lo necropolítico. La necropolítica la define como la gobernanza que pertenece a la dinámica y la conversación sobre la vida en todas sus dimensiones, en la relación entre seres humanos, naturaleza, tierra, animales y máquinas. El capitalismo, pues, cognitivo, capitaliza el sistema vivo, natural, cultural, haciendo dinero con todo sin una forma posible de contenerlo. En este sistema, muchos sectores de la población son considerados infrahumanos, no humanos, y se le etiqueta como refugiados. La movilización humana es así el resultado de privar a ciertos grupos de la población de los últimos vestigios de su humanidad. Para Braidotti nos encontramos en el poshumanismo, que es una condición, un fenómeno de convergencia entre las críticas a la tradición humanista y las críticas al antropocentrismo, es decir, crítica al antropos, al homo universal. Esto produce un cambio teórico de efectos en lo social y en lo político, y es un salto cualitativo hacia una nueva dirección conceptual, un nuevo paradigma. Si en diferentes momentos de la historia la crítica a la tradición humanista y la crítica al antropocentrismo se han desarrollado de manera paralela, en este momento del poshumanismo nos encontramos en este fenómeno de convergencia. El postantropocentrismo, entonces, sería poner en la agenda la supremacía de las especies. Es la crítica a la idea de una especie antropos que se ha otorgado el derecho de acceder a cada cuerpo y a cada organismo que vive independientemente de todas las demás variables sociológicas, clase, etnia, región, nación, entre otros. Desde la definición del humanismo tradicional, el antropocentrismo refiere a la supremacía de la especie humana. ¿Quién es el antropos? Y esta es una situación en que muchas feministas están de acuerdo. El antropos es el hombre universal que coincide únicamente con el varón. Blanco, urbanizado, hablante de un idioma estándar, heterosexual, inscrito en la unidad reproductiva base, ciudadano de pleno derecho de una comunidad política reconocida, representante de una especie generalmente jerárquica, hegemónica y violenta, cuya centralidad es hoy puesta en discusión por la combinación de los progresos científicos y los intereses de la economía global. Para dar una muestra sobre los sujetos sociales y los derechos de las infancias, retomamos a Braidotti, quien nos dice que las críticas al humanismo inician en el siglo XVIII, cuando se plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Revolución Francesa en 1792. Inmediatamente, Olympia de Gaulle señaló que solo se aplicaba a hombres libres, y la alternativa, por lo tanto, era una Declaración Universal de Derechos Humanos de las Mujeres. Por otro lado, Toussaint Louverture, como se pronuncie, en plena Revolución Francesa, se pregunta si de verdad esta declaración se aplica a los esclavos. Ante la definición de lo humano, que es igual al hombre con H mayúscula, quedan excluidos
de los derechos humanos, mujeres, infancias, indígenas, trans, gays, entre otros. Los otros son considerados sujetos subalternos. Quiero presentar un caso peruano para ver esta posición del sujeto social de las infancias. En el caso del Perú, en 1990, es que el Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adopta la legislación para proteger los derechos de las infancias. Anterior a este hecho, las infancias pobres, víctimas de abusos o maltratos y los supuestos infractores de ley penal se constituyeron en clientes potenciales del Estado. En su definición de ese momento se le llamaron situación irregular. Una vez como sujetos de derechos, son protección del Estado, la sociedad y la familia. Otro dato importante es que en el 2015 se promulga la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, el cual se publica en el 2018. 6 años, hace 6 años. En ese mismo año se da la modificación de ley de diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, estas son herramientas e instrumentos para resguardar la libertad de los niños a través de la legislación, erradicar la violencia, un fenómeno que afectaba a cerca del 70% de la niñez peruana entre 9 a 11 años de edad, quienes vivieron la violencia familiar y escolar. Este es un estudio que hice sobre infancias y derecho a la ciudad en el 2021. Entonces vamos a definir qué son las infancias. Las infancias son parte de los grupos subalternos, grupos excluidos por la tradición humanista y en lo político son marginados del acceso al poder. En este caso, entender el poder como la potencia, como la voluntad de vida, una ética que nazca del compromiso de la vida y promotora de la misma. Es una propuesta de Enrique Dussel y algunas feministas también de la actualidad. Entonces, consideramos que las infancias son un fenómeno sociocultural más que biológico. Son sujetos situados, territorializados y desterritorializados. Por lo tanto, derivado de los cambios sociales y legislativos que se han presentado en cuanto a la defensa de los derechos humanos de la niñez, asumimos la propuesta de Postman. Las infancias comprenden a niños, niñas y adolescentes en edad del dominio de la palabra a lo escrito, y globalmente es la edad de la escolaridad, es decir, va de los 4 a los 17 años. Braidotti entonces nos propone que son las epistemologías radicales, como el feminismo, el antirracismo, el antifascismo, las que han presentado una disputa abierta con lo humano, planteado por el humanismo. Asimismo, reconoce que desde las epistemologías críticas tradicionales, lo humano es todo menos un término neutral. El hombre se define por lo que incluye y por lo que excluye en su definición de humanidad. En este sentido, lo humano no es universal, sino que es altamente específico de una cultura y es un término en donde lo humano indexa el acceso al poder. Y en este caso, el poder entendido como dominio. Ser lo suficiente humano y no serlo es una indexación del poder y es cualquier cosa menos neutral. Una categoría importante para comprender de dónde parte la violencia es la pedagogía de la crueldad de Rita Segato. Son todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Entre esas cosas, a hacer de los cuerpos un objeto. Estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá de matar, enseñan a matar con una muerte desritualizada. Ella menciona la trata de personas y a la explotación sexual como prácticas que son los más perfectos ejemplos y al mismo tiempo alegorías de las pedagogías de la crueldad. Y sostiene que es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinados al mercado global, al instalarse traen consigo, incluso son precedidas por burdeles y el cuerpo cosa de las mujeres que allí se ofrece. Ella, Rita Segato, analiza las estructuras elementales de la violencia
retoma el argumento de Carol Paterman, la esfera del contrato y la del estatus. Son dos universos de sentido que, a pesar de tener raíces en tiempos diferentes, son coetáneos. El contrato rige las relaciones entre categorías sociales o individuales que se clasifican como pares o semejantes, los varones, los hombres, el antropos. En el estatus, más bien, se ordenan las relaciones entre categorías que, como el género, exhiben marcas de estatus diferenciados, señas clasificatorias que expresan un diferencial de valor en el mundo jerárquico. Estas marcas son construidas y percibidas como indelebles, son fijas. Me permití hacer este esquema para explicar los elementos de la estructura, en las estructuras de los elementos de la violencia, perdón. Nos dice Rita Segato que hay dos ejes, una coordenada. El eje horizontal. En él se ubica el contrato, las competencias y las alianzas entre lo humano, el hombre, y el antropoceno. Se da la relación entre pares miembros de la fratria masculina y la necesidad de dar cuentas al otro, al cofrade, al cómplice de que se es potente para encontrar en la mirada de ese otro el reconocimiento de haber cumplido con la exigencia del mandato de masculinidad. Y el mandato de masculinidad se centra en demostrar ser capaz de un acto de dominación, de vandalismo, de contar que se desafió un peligro y de delitos pequeños que hacen a la formación de un hombre. En el eje vertical encontramos el estatus, el género, generación, clase y otros sistemas de desigualdad. Se ubican ahí las mujeres, las infancias, los indígenas, los gays, los trans y otras diferencias. En este eje, para Rita Segato, el hombre, el varón, el agresor, dialoga mediante su enunciado violento con su víctima, a quien pune, disciplina y conduce a la posición subyugada, feminizándola. El agresor exige de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia él y que construye su masculinidad, porque comprueba su potencia en su capacidad de extorsionar y usurpar autonomía del cuerpo sometido. El estatus masculino depende de la capacidad de exhibir esa potencia, donde masculinidad y potencia son sinónimos. En el eje del contrato, Rita Segato encuentra dos características. Una es la fidelidad a la corporación, a los miembros, que es en un sentido axiológico su valor central. Es inapelable y dominante sobre todos los otros valores. Y el segundo es que la corporación es internamente jerárquica. Esos son elementos para cuando ella presenta el tema de masculinidades, plantea que el hombre debe tratar de construirse para él mismo una situación más feliz, porque es la primera víctima del mandato de masculinidad, del mandato de potencia. En esa dimensión del análisis, para este estudio, al presente estudio, ubicamos a los varones menores de edad. En esta dinámica de dominio, el hombre se deteriora humanamente, de ahí que según las estadísticas, los hombres viven menos y no es porque tengan un organismo más vulnerable, es porque son más infelices y de eso no nos acordamos mucho en el feminismo. Segato 2016. Así, el mandato de masculinidad pues es el imperativo y la condición necesaria para la reproducción del género como estructura de relaciones entre posiciones marcadas por un diferencial jerárquico. Por lo que hay una violencia, nos dice Rita Segato, de género que es intragénero, hombre versus hombre y mujer versus mujer, y entre las instancias paradigmáticas de todos los otros órdenes de estatus, generación, racial, clase, grupo étnico, entre naciones o regiones. Sobre género y sexualidad, Braidotti nos dice que la característica más evidente de la actual redefinición científica de la materia es el deslizamiento de la diferencia de los esquemas binarios a los procesos rizomáticos, es decir, de las oposiciones sexo-género o naturaleza-cultura, pasar a los procesos de sexualización, racionalización, naturalización, que hacen de la vida en sí o de la vitalidad de la materia su objetivo principal. La sexualidad hace referencia a las relaciones sociales a través de los cuerpos y es un proceso. Para Braidotti, en la actualidad, la línea de investigación política debe partir de estas primeras condiciones para plantear
algunas preguntas clave respecto de la subjetividad. Sobre sexualidad y cuerpo, Rita Segato nos dice que el ataque y la explotación... Fabiola, ¿Perdón? 5 minutos, por favor. Claro. Para Rita Segato, el ataque y la explotación sexual de las mujeres son actos de rapiña en la actualidad y consumación del cuerpo que constituye el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. La marca de la anatomía femenina es el índice último de subalternidad en la economía desigual de género. Es objeto destinado al consumo, al comercio, donde los tratantes sellan su juramento de lealtad y silencio con el daño y la sangre del cuerpo profanado en complicidad. La cuestión de género para Rita Segato es la piedra angular y eje de gravedad de todos los poderes. En el contexto de la trata de personas y de explotación sexual, independientemente de sexo o género, las infancias se bosquejan como cuerpos feminizados. Muy a pesar de la Declaración de los Derechos de las Infancias, ellos ocupan un lugar en el sistema de desigualdad. Y para finalizar, en el capitalismo neoliberal cognitivo de mercantilización de todo ser vivo, naturaleza y tecnología, las infancias se interconectan con los avances de la cuarta industrialización, con los grandes descubrimientos de la inteligencia artificial y a la vez coexisten con el apogeo de las economías extractivistas y la necropolítica, todos factores potenciales que en ausencia de un uso ético y responsable hacia la vida, en la actualidad configuran la trata de personas y la explotación sexual de las infancias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Un aplauso, por favor. Bien, muchas gracias, Fabiola, por el interesante y urgente tema a tratar, no solo en la academia, sino en distintos ámbitos y niveles de la realidad social, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la última mesa, a la última ponencia, perdón, de esta mesa. Las colegas no pudieron asistir por cuestiones laborales, pero enviaron su grabación de su ponencia, entonces ahorita se las vamos a compartir. No me había dado cuenta, pero nos compartieron una grabación de 50 minutos, eso no va a pasar, no tenemos tanto tiempo, entonces nos vamos a ceñir más o menos a los 20 minutos, sobre todo para dejar tiempo, unos 10 minutos al final, para las preguntas que en el público acá presente o en línea tengan. Ya, de hecho, tenemos una pregunta para la ponencia de Ricardo y Sushi. Bueno, le voy a dar la palabra grabada a la maestra Brianda Rendón Jurado y a la doctora Mitzi Robles Rodríguez, que nos van a presentar también una ponencia de un tema urgente en nuestra realidad, que es género y violencia, análisis sociológico de la búsqueda de personas desaparecidas en México. Me voy a permitir leer la semblanza de las dos colegas. Mitzi Robles Rodríguez es licenciada en Filosofía, maestra en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política, y doctoranda en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es oficial del Programa de Derechos Humanos y Paz del CCC desde septiembre de 2023. Sus temas de interés son desaparición de personas, manifestaciones de la violencia contemporánea, estado de excepción y derechos fundamentales, así como debates epistemológicos y políticos feministas. Se especializa en procesos de incidencia e investigación en contextos de violencia y desaparición de personas con un enfoque feminista e interseccional. Ha trabajado facilitando espacios pedagógicos y asistencia técnica para colectivos de familias buscadoras desde el año 2018. Antes de incorporarse al CCC, fue integrante del grupo de investigación en antropología social y forense. Por su parte, la maestra Brianda Rendón Jurado es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, desaparición de personas, sociología política, género y construcción de paz.
Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Desde el 2020 forma parte del área de Derechos Humanos y Paz del Centro de Colaboración Cívica, donde diseña e implementa procesos de incidencia colaborativa en proyectos sobre desaparición de personas, perspectiva de género, derechos humanos y construcción de paz. Si ponemos el video, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Les saludamos con mucho gusto. Nos alegra bastante poder participar, aunque sea de manera remota y también atemporal, en este seminario Café Debate. Yo soy Brianda Rendón Jurado y aquí también está mi compañera Mitzi. Adelante, Mitzi. Muchas gracias, Brianda. En efecto, es un gusto estar aquí. Lamentamos mucho no poder estar presencialmente, pero deseamos mucho que las reflexiones que hoy traemos puedan servir no solamente para nutrir las discusiones del seminario, sino también para ampliar análisis y reflexiones, sobre todo en lo que respecta a los temas de violencia. Un gusto. Gracias, Mitzi. Y bueno, pues en ese entendido y en el curso de las reflexiones que hemos tenido en el seminario, Mitzi y yo queremos compartir con ustedes una ponencia que se titula Género y Violencia, que sobre todo es un análisis sociológico de la búsqueda de personas desaparecidas en México, pero justo pues todo el material de reflexión y las ideas que ustedes van a escuchar a continuación derivan no solamente de nuestras actividades profesionales, justo en la agenda y en la problemática de personas desaparecidas en el país, sino también de la serie de reflexiones colectivas que sucedieron en el marco del seminario. En ese sentido, preparamos una ponencia sobre todo de 3 puntos. Una primera parte sobre desaparición de personas, que es un diagnóstico de la violencia actual en México. Una segunda parte sobre búsqueda de personas como una respuesta social y política a la violencia. Y finalmente, un punto sobre las mujeres buscadoras como parte de un proceso de reconfiguración social que apunta hacia vías para la construcción de verdad, justicia y paz en México. En ese contexto es que nosotras vamos a estar compartiendo por acá con ustedes estas reflexiones y pues sin más por el momento yo le dejo la palabra a Mitzi para poder comenzar y tener tiempo de abordar todos los puntos. Adelante, Mitzi. Gracias, Bri. Bueno, antes que nada, decir que estas reflexiones pues son producto de muchas conversaciones que Bri y yo podemos tener a propósito de que parte de nuestra labor y nuestro trabajo tiene que ver justamente con el tema de desaparición de personas en México y que hemos tratado justamente que estas reflexiones estén situadas, ancladas a lo que nosotras hemos podido ver, escuchar y analizar al respecto. Sabemos que el tema de desaparición, desafortunadamente en México, pues, digamos, no es un tema novedoso, en tanto que es un problema que estamos viviendo hoy en día, que es un problema histórico, pero que es un problema histórico que se ha actualizado en muchos sentidos y que no solamente se ha actualizado, sino además se ha profundizado, se ha exacerbado. En ese sentido, pues evidentemente pensar en la desaparición como un problema de análisis nos remite a muchas cuestiones. Entre eso, pues precisamente pensar qué complejidades entraña la problemática de la desaparición y cómo a través de ella es posible explicar también cómo las formas, las dinámicas, el ascenso y la exacerbación de la violencia actual en un país como México. Y pues, en efecto, ¿no? O sea, una de las principales cosas que pensamos es un poco lo que Gabriel Gatti dice al respecto y que, pues, él lo que nos dice es que un poco la desaparición es un problema
de difícil explicación, porque no solamente remite a procesos muy complejos de análisis, sino porque también nos coloca en una situación en donde incluso el lenguaje se encuentra limitado para su explicación. Y en ese marco de complejidad, de dificultad, situamos esta reflexión. Sabemos que la desaparición, la primera caracterización que podemos dar de la desaparición es la idea de una ausencia radical, que alguien falta radicalmente al entorno al que cotidianamente está inscrito y por lo tanto refleja como una experiencia límite justamente que quiebra cualquier intuición o cualquier sentido que podamos tener sobre el mundo. Por eso para nosotras es importante considerarla justamente a partir del análisis que podamos hacer de la violencia actual, la violencia pensada como un proceso, más adelantito vamos a decir un poco más de esto, pero pensar a la violencia como un proceso que todo el tiempo está aconteciendo y que se está transformando. Pero no solamente eso, sino también a la desaparición como un problema que también está creando formas de subjetivación muy particulares que también explican algo de lo que estamos viviendo. La desaparición es un problema, en efecto, que entraña prácticas que lo definen y que, como diría Roberto González Villarreal, le dan una especificidad muy concreta y también un desarrollo histórico. En este sentido, cuando pensamos en la desaparición de personas en América Latina, evidentemente estamos ante un problema que se reconoce como un problema sistemático en un contexto caracterizado por la imposición de un modelo de un mundo global propio de lo que hemos nombrado modernidad y por lo tanto de su inmersión en un proceso de acumulación de poder político pero también poder económico. Evidentemente todo esto gestionado desde una racionalidad instrumental. Cuando pensamos en la desaparición, es evidente que pensamos en la desaparición histórica, ¿no? Esa desaparición que sucedió, por lo menos en el caso de México, en la época que conocimos como la Guerra Sucia. Pero que hoy en día justamente lo que tenemos es un fenómeno que se ha actualizado y se ha transformado, pero que permanece con signos muy característicos y como dicen muchas de las personas especialistas en el tema, muchos signos característicos contradictorios que se contraponen con el marco de modernidad en donde surge como un problema concreto la desaparición. Y la desaparición para nosotras es importante situarla históricamente, pero también situarla en un marco de comprensión que nos permita entender cómo es que llegamos a la desaparición que hoy conocemos. Pensando justamente en estos signos contradictorios que surgen con la desaparición como un problema y que está anclado a contextos muy específicos en América Latina y también a años, justamente lo que encontramos es que hay una oposición de significados que subsisten de alguna manera y que permiten justamente entender a la desaparición como una especie de vorágine en donde lo que tenemos es una realización paradójica de la existencia que de alguna manera significa que como sociedad estamos ante una desintegración y una lucha constante, una ambigüedad constante que rompe de alguna manera con todos los paradigmas que teníamos, los paradigmas modernos de la civilización. Para nosotras la desaparición de personas es la materialización de esta vorágine de signos contradictorios. Y en América Latina, como sabemos, la modernidad se impuso fácticamente. En este sentido, por un lado, la desaparición como problema surgió en el marco del impulso de un proyecto político-económico hacia la integración transnacional, porque eso fue lo que vimos justamente en el Cono Sur, cuando surge la desaparición de personas en el Cono Sur, pero la desintegración y marginalización también de algunos sectores sociales, es decir, el proyecto de integración político-económico supuso desde sus inicios justamente la desintegración y marginalización de algunos sectores sociales.
y esos sectores sociales desintegrados y marginalizados, pues son precisamente los sectores que históricamente han sufrido los estragos de la desaparición. Recordando un poquito lo que dice Pilar Calveiro al respecto de un análisis de la violencia acotada a la modernidad, pero también un análisis de la violencia que nos evoca cómo es posible que la desaparición de personas se haya no solamente transformado, sino actualizado en una época contemporánea. Pilar Calveiro lo que nos dice justamente es que esta pretensión moderna de crear un orden planetario resultó ser sustento justamente de la exclusión como un principio por medio del cual se determina la población que se cree contrarresta el objetivo de la integración del mundo. Y vuelvo a decir, la integración del mundo pensándolo en este proyecto político-económico que de manera concreta asociamos a la emergencia del capitalismo en América Latina. A esta pretensión moderna, Gianfranco la llamó modernidad cruel justamente para señalar las contradicciones profundas de este proyecto que era pretendidamente civilizatorio. La desaparición de personas en este sentido para nosotras es un problema que deriva del ejercicio y administración de la violencia que caracteriza la época en la que se desarrolla. Podemos pensar en la época histórica en que por primera vez en México empezamos a hablar de desaparición de personas, pero también la época histórica en la que vemos cómo se ha transformado y actualizado. Por tanto, es un problema que consideramos identificable y situado. Respecto al que es posible señalar continuidades y discontinuidades históricas que requieren ser explicadas justamente desde las lógicas de la violencia que lo produce y lo define. Es en este sentido justamente que nosotras planteamos la idea de la desaparición de personas como un fenómeno, en efecto, de un pasado, la desaparición de la guerra sucia particularmente, que no deja de ser reciente y que de un modo u otro está ceñida al paradigma de la modernidad y su deriva hacia los procesos modernizadores históricamente reconocidos y asimilados según los diferentes contextos políticos, sociales y culturales en los que se desarrolla. Para poder plantear esta idea, en efecto, seguimos el análisis que realizan Camilo Vicente Ovalle y Carlos Dorantes cuando dicen, y recurro a una cita concreta, la desaparición está determinada por la lógica de violencia en la que se encuentra inscrita y que incluso como tecnología no se mantiene idéntica a sí misma. Determinaciones y cambios que se pueden observar en las formas del registro, tanto en el periodo de la represión estatal contra la disidencia, como en el actual periodo en que aparece como una tecnología de violencia puesta al servicio del mercado y sus fuerzas preponderantes, como el crimen organizado, las empresas transnacionales o el propio Estado, por ejemplo. En este sentido, para nosotras, cuando tratamos de hacer el análisis de la desaparición de personas, precisamente tenemos el marco de la época de las dictaduras y los golpes de Estado en América Latina para entender su surgimiento, su emergencia después de la segunda mitad del siglo XX y reconocer justamente cómo esta problemática ha sido consistente con la lógica de un cambio global que puso énfasis en intereses económicos y políticos de índole transnacional, que en efecto lo que hicieron fue someter los horizontes pretendidamente democráticos de la época e instrumentaron mecanismos de disciplinamiento, pero también de reestructuración social, que es algo que permanece hoy en día cuando analizamos el problema de desaparición. Y es justamente en el marco de esta época histórica que se instituyeron el secuestro, la tortura, el homicidio y las desapariciones como prácticas recurrentes y eficientes, que hoy en día se transforman en una pedagogía de la desaparición con fines y razones mucho más diversificadas que en aquella época. Justamente cuando analizamos la violencia en el siglo XXI y la violencia en su deriva de la desaparición de personas, estos mecanismos, justamente que se identificaban como mecanismos de disciplinamiento y reestructuración social,
son mecanismos que se convierten en las fuerzas del capital económico, así tal como lo ha entendido Ovalle y Dorantes. La desaparición de personas como práctica de cualquier operación criminal auspiciada por el Estado, pero también por el poder político económico y controlada, es decir, limitada para la consecución de fines muy específicos, configura una de las variantes fundamentales justamente para marcar la diferencia entre lo que podemos reconocer como la desaparición sistemática e histórica, es decir, aquella desaparición justamente que tenía patrones muy establecidos, víctimas y victimarios también muy identificables y reconocidos, y también fines muy específicos, y la desaparición generalizada, que es justamente la desaparición que hoy en día estamos atestiguando. Una desaparición generalizada que responde a patrones mucho más diversificados, con víctimas y victimarios también diversificados a lo largo y ancho del territorio mexicano, y que también, como lo decía hace un momento, no solamente está atendiendo a fines específicos, sino que además también ya responde a una pedagogía concreta de la violencia, en la que la desaparición se ejecuta justamente como causa y orden de un contexto de extrema vulnerabilidad, pero también de extrema impunidad. La desaparición en este sentido es para nosotras el reflejo, la deriva más clara que nos explica cuál ha sido la transformación de la violencia. Sabemos que la violencia contemporánea en México tiene como principal referente la expansión del crimen organizado y de la llamada guerra contra el narcotráfico, en la cual no ahondaremos porque es un tema que ha sido bastante discutido. Pero sí nos interesa mencionar justamente que la caracterización de la violencia en México, justo a partir del año 2006, en el sexenio de Calderón, y el ascenso abismal de los índices de criminalidad, nos obligó justamente a hablar de la realidad que empezábamos a vivir de manera muy concreta a partir de ese año. Comúnmente, ese momento se identificó con el inicio de una estrategia de seguridad que usaba como fundamento la confrontación directa con el narcotráfico o con una fracción de este. Sin embargo, como advierten algunos especialistas, entre ellos Marcelo Bergman, la violencia que conocemos hasta el día de hoy no puede entenderse como un hecho espontáneo, ¿no? Solamente anclada a ese año específico o a esa estrategia específica. Por el contrario, justamente lo que tenemos que pensar es que cuando se inicia esta pretendida guerra contra el narcotráfico, en realidad, nos diría Bergman, lo que teníamos era un México que no había resuelto muchos de los problemas sociales, muchos de los problemas asociados a la justicia social que tenía históricamente, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de mejorar la oferta laboral para las personas más jóvenes, integrar sistemas educativos mucho más inclusivos también para las poblaciones más vulnerables, incluir sistemas de salud pública que permitieran atender de manera integral las necesidades básicas de las personas más vulnerables también en México, aunado a todas las problemáticas de impunidad y corrupción que ya eran muy características en ese año. En ese sentido, la violencia que se atribuye cotidianamente al narcotráfico opera más bien justamente como un proceso. Cuando decimos que opera como un proceso, lo que estamos diciendo es que justamente tiene que ver con hechos, situaciones y problemas que se combinan entre sí y que producen nuevos acontecimientos y nuevos actos que hoy estamos analizando desde la óptica de la desaparición de personas. De alguna manera, la violencia en México responde a condiciones sociales propicias para el desarrollo de conflictos generados, en efecto, en el marco de lo que se conoció como el combate del crimen organizado desde el año 2006, pero hay algo más también. Como Rosana Reguillo nos dice, y como ella lo ha señalado ya durante muchos años,
La precariedad socioeconómica, la baja esperanza de vida y las diferencias sociales son parte del mapa estructural, justamente en el que se despliegan las violencias asociadas a la juventud. Por eso para nosotras es muy importante, cuando empezamos a hacer el análisis de la desaparición de personas, no olvidarnos que la desaparición surge en un proyecto político económico específico, característico de la región de América Latina. Carlos Illades y Teresa Santiago también nos dicen que en efecto la espiral que vivimos hoy en día de la violencia es una respuesta o se inicia particularmente con demandas básicas insatisfechas. Cuando señalan demandas básicas insatisfechas, tiene que ver con eso, con alimentación, educación, salud y trabajo. La violencia como respuesta a esa falta de atención no es algo excepcional, pero sí las formas que ha adquirido su reproducción, y eso es algo importante para nosotras indicarlo. La desaparición no solamente es una deriva y una transformación de la violencia contemporánea, sino también es algo que tenemos que seguir viendo como excepcional para no normalizarla. El ascenso inusitado justamente de los homicidios, de los secuestros, de los robos, de la explotación, del comercio de los cuerpos en diferentes contextos y por diferentes razones, todo con una carga excesiva de espectacularización y, por supuesto, el paso inusitado a las desapariciones es justamente el resultado de la violencia como respuesta a las necesidades básicas no satisfechas en las poblaciones más vulnerables. Para poder darle palabra a Bri, y con esto quisiera como cerrar el preámbulo que nos permite a nosotras anclar a la desaparición como una forma excepcional de la violencia que hoy en día estamos viviendo, quisiera decir una última cosa. Al inicio justamente decía que nosotras entendemos la violencia como un proceso. Y para nosotras es importante entenderla como un proceso porque justamente eso nos permite entender que las formas en cómo se produce, las dinámicas que genera, justamente tienen una función específica. No podemos pensar a la violencia como un acto singular, sino como un proceso que justamente lo que está haciendo es, como decíamos hace un momento, reconfigurar la estructuración social, permitir de alguna manera que se generen y que se exacerben lógicas de dominación, aquello que llamamos relaciones de poder, lógicas de dominación, que al final de cuentas siempre operan bajo la dicotomía de la víctima y el victimario, de la persona que manifiesta más fuerza o más capacidad en algún sentido y la persona que expresa mayor vulnerabilidad. Cuando hacemos un análisis de la desaparición de personas en México en la época contemporánea, en efecto, basta ver el registro nacional que todavía está operando, el registro nacional oficial de personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas son hombres y eso evidentemente tiene vetas de análisis muy importantes. Porque en este proyecto político-económico justamente que se ancla a la época de las dictaduras en América Latina, lo que empezamos a ver también fue la construcción de subjetividades que eran, que permitían operativizar justamente los propósitos de ese proyecto. Lo que quiero decir con esto es que la violencia como proceso lo que está permitiendo es producir subjetividades que no solamente afianzan ese proyecto, sino que como sucede hoy en día, esas subjetividades lo que están haciendo es exacerbar la idea de la cosificación y reificación de los cuerpos y de la vida en sus diferentes dimensiones, pero también en sus diferentes formas. La desaparición de personas justamente lo que nos representa es que hay algo que está condicionando justamente que sean mayoritariamente hombres jóvenes las víctimas. Pero antes también hablaba yo justo de la pedagogía de la desaparición. Y es que cuando la desaparición no tiene que ver necesariamente con estas lógicas de mercado y capital específicamente señaladas,
sí tienen que ver justamente con el afianzamiento de relaciones de poder que exacerban y que permiten que la lógica del mercado y el capital permanezca. Y es cuando podemos referirnos específicamente a la desaparición de mujeres, de niñas, pero también a la desaparición de otras poblaciones vulnerables como lo son las personas migrantes y las personas defensoras. Bri, te doy la palabra. Porque lo otro nos implicaría más tiempo del que en realidad tenemos. Entonces, doy paso por si alguien de aquí, veo que también ya las estudiantes empezaron a partir, tienen alguna pregunta, ya sea para Fabiola, Ricardo Tsushima, o en línea. Creo que en línea ya había una pregunta, ¿verdad? Nada más. Un comentario. Bueno, sí, no, sí es pregunta. Si aquí no hay preguntas, pasaré con el comentario y pregunta que le hacen a Tsushima y Ricardo. Nos dice Marisol B. Salvador, gracias por compartir tan interesante proceso de investigación que realizaron acerca de escuelas y reproducción de la violencia hacia niñas. Su investigación, dice la compañera Marisol, comprueba que el género y la desigualdad comienza desde la infancia, quizá desde antes de nacer, y la violencia se normaliza e invisibiliza a través del juego entre las infancias. Una vez que ustedes identifican la presencia de violencia física, psicológica y simbólica en su caso de estudio, les pregunta Marisol, ¿cómo su investigación impacta en este contexto en la construcción de interacciones basadas en la igualdad, el respeto y la equidad entre las infancias? Si no hay otra más pregunta, pues le doy la palabra a Ricardo y a Tsushima, por favor. Sí, muchas gracias. Tsushima, ¿quieres contestar o contesto yo? Sí, Bueno, adelante. a ver, muchas gracias por el comentario y saludos hasta donde nos estén viendo. Primeramente quisiera señalar que pues, la investigación que realizamos, que fue resultado de un proyecto de tesis doctoral de la compañera Tsushima y que posteriormente nos permitió conjugar esfuerzos para ampliar un poco más la investigación y poderla llevar a otro nivel, pues tiene sobre todo un impacto importante porque este es solamente un caso en el cual pues recogemos todos aquellos elementos de pues las violencias que empiezan a aparecer pues en las infancias, sobre todo en las niñas, ¿no? En lugares muy específicos como una zona indígena, una zona que ha estado marcada por la violencia institucional, por la violencia del Estado, y que ésta se va filtrando a través de todas las instituciones existentes en esa localidad en particular acá en el estado de Oaxaca. Entonces, como estudio de caso, creo que es importante retomarlo para poder llevar esto, que son los patrones que pudimos encontrar, las manifestaciones de violencia, pues en lugares que tuvieran las mismas condiciones. Este estudio no se puede generalizar, no es un estudio generalizable, es un estudio muy particular que cumple con ciertas condiciones, con ciertas características y que es válida para esa situación, para ese contexto determinado. Entonces, el impacto que tiene, pues nos muestra básicamente, ¿no? Todo el proceso metodológico y nos muestra también, pues, aquellos elementos que encontramos como formas de violencia muy particulares. Tsushima. Sí, claro. Bueno, como menciona el doctor, es un caso particular, pero creo que puede servir como el antecedente para poner pues sobre la mesa el tema, ¿no? De analizar, de estudiar otros casos en otras escuelas para posiblemente ir pues ya haciéndolo un poco más generalizable. Y bueno, poder hablar ya más acerca de esta relación que tiene la escuela y la violencia hacia las niñas y pues ir poco a poco eh, pues haciendo actividades y tomando acción en estas situaciones. Claro, más adelante.
Gracias, Ricardo y Tsushima. Me parece interesante cómo las tres mesas, digamos, quizá podamos hacer una suerte de síntesis, si es que no hay otra intervención, tanto en redes sociales como aquí en presencial. Lo que se intenta sería, ¿no?, desactivar, como bien decía Ricardo en algún momento de su participación, desactivar ese proceso de lógica de violencia. Un proceso, como Mitzi nos define, es la violencia, no es algo que sea una acción acabada o que comience en un momento y desaparezca en otro, sino que lleva un proceso y que este proceso tiene un contexto. Y lo que resulta muy interesante es cómo, quizá compartiendo lo que decía Fabiola con la última participación, lo que se hace es deshumanizar a las personas que en este caso podemos llamar víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Ya sea de trata, ya sea de sujetos que desaparecen por la cuestión que sea, ¿no? Pues me ha parecido una mesa muy interesante, creo que nos da para reflexionar varios aspectos sobre los procesos de la violencia, particularmente la violencia que sufre nuestro país, ya sea en el caso de tratas, que este es un tema sin lugar a dudas muy emergente, muy urgente para analizar tanto en la academia como desde otras aristas, tanto como la desaparición de personas que nuestras colegas desde la sociedad civil están trabajando, pero no deja de mencionarse la importancia de esto que la compañera Marisol menciona en las redes, que está anclada esta violencia estructural, es una violencia que se aprende, por decirlo de alguna manera, tiene un proceso de aprendizaje y que el estudio de Ricardo, tanto como de Tsushima, nos ha demostrado que también en las infancias se reproduce este tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me parece muy interesante es el caso del uso del espacio de los niños y el uso del espacio de las niñas. La escuela como un espacio público que las niñas incluso saben que cualquier espacio para ellas es reducido, mientras que los varoncitos saben que es un espacio para ellos de mayor ocupación, que, pues, como sabemos, en el mundo adulto, pues esto tiene siempre sus réplicas, ¿no? Los varones entendemos que el espacio público es nuestro, mientras que las mujeres se saben como con un espacio muy limitado. Hay que explicar eso, y creo que el estudio de Ricardo y Tsushima nos dan pistas para tratar de averiguar cómo se localiza este tipo de aprendizajes desde la infancia. Pues si no hay, creo que no hay otra cosa más, entonces les invitamos tanto en redes sociales como aquí en presencial que nos acompañen a la última mesa el día jueves a las 10 de la mañana por el mismo canal y en la misma aula. Es la inauguración, ¿no? Es la clausura y la última mesa, entonces estamos muy contentos, contentas de poder terminar con este seminario Café Debate, y pues bueno, ya les estaremos comentando qué viene, que es la publicación de un libro, y esperemos otras cosas más. De momento, pues les agradezco mucho, Ricardo, Tsushima, Fabiola, que nos hayan acompañado el día de hoy, al público asistente, al público en redes sociales. Me da mucho gusto saludarles y bueno, pues nos vemos, seguimos en la comunicación. Muchísimas gracias.